Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago. Estamos en un nuevo fin de semana en este Zoom constitucional. Y buenas tardes para quienes nos escuchen en nuestro segundo horario. Les habla Lorenzo Miranda, como siempre, en compañía de mi colega y amigo Miguel Ángel Araya. Hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago. Y aquí estamos, pues, de nuevo, de vuelta con la magia de la televisión. Efectivamente, recuerden que estamos también en nuestro canal de YouTube y en Spotify para quienes no nos puedan escuchar en el día domingo. Una semana muy acontecida, con importantes decisiones a nivel del Pleno, Miguel, que lo vamos a conversar en nuestro segundo bloque, pero para anticiparle a nuestros auditores, digamos que hay harta sustancia para este programa. Y en primer lugar, como siempre, tenemos la entrevista semanal de costumbre, que en esta oportunidad es con el abogado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Humberto Carrasco Blanc. Esta es una entrevista que grabamos durante la semana por un tema de disponibilidad de nuestro invitado, así que los invito y te invito, Miguel, a que escuchemos esa entrevista y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias, Lorenzo. Buenos días a ti, buenos días a Miguel, buenos días a todos los auditores. Para mí es un gusto, es una alegría estar con ustedes, particularmente porque, como tú bien sabes, yo soy un hombre de sur, nacido en Puerto Montt, si bien he sido criado en Punta Arenas, pero yo estudié Derecho en la Austral de Chile en Valdivia. Así que, aun cuando estoy ahora en el norte, ya radicado desde hace un buen tiempo, a diferencia que tú eres del norte, de La Serena. Hicimos un enroque, justamente, hicimos un enroque en este caso y ahora de este cargo que tengo de decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte. Oye, Humberto, para abrir esta conversación, ha estado muy acontecido el panorama político, social, en torno a lo que está ocurriendo en la convención, y un grupo de decanos, entre los que te cuentas tú, suscribió una carta que fue publicada en el diario El Mercurio el día 14 de abril pasado, y que se llama Proceso Constituyente y Lealtad Democrática, donde hacen algunas reflexiones, ¿no es cierto?, de lo que es este proceso. Tal vez, si podemos partir por ahí, cómo nace la idea de esta carta. Está también Juan Andrés Varas, el decano de la Universidad Austral de Chile, y otros abogados, ¿no es cierto?, y académicos. Cuéntanos tú un poco cómo nace esta carta y cuál es el sentido que tiene. Bueno, la verdad es que nosotros hace un tiempo atrás ya empezamos a formar unos grupos de discusión y partimos obviamente, yo creo, durante la pandemia, a intercambiar la posibilidad de hacer algunas reuniones, a reunirnos con los otros decanos y directores de escuelas, ¿cierto?, de la facultades de ciencias jurídicas del país, ¿ya? Y obviamente tratamos temas atingentes a la problemática de las distintas escuelas de derecho, pero tampoco podíamos estar sustraídos al debate constitucional que se está liderando hoy día en el país, ¿cierto?, con la Convención Constitucional. Había mucha inquietud dentro de algunos decanos, y yo también en el fondo debo manifestar esa inquietud porque estimábamos que de alguna u otra manera, si bien es cierto, muchos académicos de las distintas facultades del país o escuelas del país estaban contribuyendo, ya sea asesorando a algún constituyente o iban a exponer algunas comisiones respecto de sus puntos de vista. Teníamos dudas en el fondo cómo participar o cómo ayudar en el proceso constituyente. Nosotros tenemos, como decanos, tenemos un rol educacional, entonces tenemos si bien es cierto, como personas naturales podemos tener una convicción o una idea de lo que queremos en cuanto a constitución. Como autoridades de la universidad tenemos un rol que es educacional, de alguna otra manera informar lo que está pasando o el resultado, ¿cierto?, de lo que se va a generar en esta convención constituyente. Oye, y el sentido de haber llamado a esta carta Proceso Constituyente y Lealtad Democrática, ¿cuál fue la conclusión en el fondo que alcanzaron entre los distintos decanos, y cuál es la propuesta o el planteamiento final de este texto? Bueno, lo primero que hay que aclarar, Lorenzo, es que no todos los decanos ni los directores de escuela lo firmaron. Ya, sino que solamente son 16 los que
de alguna u otra manera pudimos estar de acuerdo en estos pequeños párrafos. Primero, nosotros creíamos que menos es más, porque hay distintas visiones, hay de todos los colores políticos dentro de los decanos. Entonces, pero la idea, lo que a nosotros nos preocupa es el grado, de alguna otra manera, o por lo menos a mí en lo personal, y que me hizo sentido en firmar esta carta y en aportar, ¿cierto?, a apoyarla, fue yo te diría que el alto grado de violencia en todo sentido que está viviendo nuestro país. Hay un temor, y yo en lo personal yo tengo temor, que cualquiera sea el resultado puede generar se puede generar violencia, ¿cierto? Con lo que podría pasar. Entonces nosotros entendemos que como hombres de derecho y mujeres de derecho, los que apoyamos esta carta, creemos que sea cual sea el resultado en términos generales, hay que respetarlo. ¿Ya? Por eso llamamos, en una parte de la carta dice que se juega en la lealtad que mantengamos con las reglas democráticas, con disposición a aceptar la legitimidad de cualquier resultado. ¿Ya? Entonces hay que verlo con esa altura de mira. Cualquiera que sea el resultado, nosotros debemos aceptarlo. Entonces, quisimos hacer ver 3 problemas, probablemente pueden haber más, pero 3 problemas que nosotros en ese momento nos llamaron la atención, y por eso quisimos dar a conocer esta declaración. ¿Ya? Particularmente, como tú ya lo viste, a través del Mercurio y a través de otros medios sociales, de redes sociales. Correcto. Miguel Ángel Araya. Oye, Humberto, al margen de estas especie de riesgos o peligros que ustedes ven, ¿cuáles son los aspectos positivos, si es que discutieron acerca de ello, que los decanos de estas escuelas de leyes ven en el proceso constituyente? Bueno, la verdad es que yo creo, en general, esto no está. Yo aquí voy a dar mi punto de vista, ¿ya? Más que dar mi punto de vista a los decanos, yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que hay un consenso en que la Constitución del 80 feneció, sirvió, si ustedes quieren, al momento cierto que el referendo decidió apoyar el proceso constituyente aproximadamente con un 80% a favor y un 20% en contra, ¿cierto? Que ya la Constitución del 80 no va para más. Claro que hay avances. Yo lo que veo, por ejemplo, la consagración de un Estado social democrático, ¿cierto? Que a lo mejor podría llevar a un estado de bienestar desde el punto de vista económico. Hay otras cosas que son a lo mejor más discutibles, que yo creo que no va a haber nunca acuerdo, por lo menos dentro incluso en la escuela tampoco hay acuerdo, el tema de la plurinacionalidad, si debería reconocerse la plurinacionalidad o la pluriculturalidad. Pero en general yo creo que el hecho de que se haga una constitución por constituyentes, ¿cierto?, elegidos por la gente, yo creo que es un aspecto absolutamente positivo, independiente que a mí me pueden o no me pueden gustar, son las reglas de la democracia. ¿Ya? Y eso, a mi juicio, es un tremendo avance. No es una constitución hecha entre 4 paredes, no es una constitución hecha solamente por expertos, tiene otros aspectos positivos en la consideración, a lo mejor de otros derechos que no se han reconocido tradicionalmente o no estaban reconocidos en la Constitución del 80. Podemos, ¿cierto?, estar en discrepancia respecto a la extensión del reconocimiento de estos derechos. Hoy día en la mañana conversaba con una colega que me decía, mire, en realidad esta no es una constitución maximalista. Yo la verdad es que si usted ve la cantidad de palabras que tiene, aun cuando pareciera que tiene 300 artículos, la cantidad de palabras es menor a la Constitución del 80. Entonces, pero yo le respondía, la retrucada decía, sí, y yo también estoy de acuerdo que no es una constitución maximalista, porque yo hice un ejercicio matemático muy rápido con el computador, me metí a un sitio web donde busqué las
la cantidad de normas que se remitían a que esto se había tratado por ley, y era casi 200 ¿cierto? Normas, un poquito menos, por lo menos hasta el día de hoy, que se remiten a la ley. Entonces, difícilmente puede ser maximalista si deja la discusión, ¿cierto?, posteriori. Eso es un proceso tenso, pero es un proceso necesario, a mi juicio, y eso en realidad tiene un gran valor, desde mi punto de vista. Oye, Humberto, y en esta idea del maximalismo sí o maximalismo no, la verdad que la cuantificación aritmética y el peso a mí no me son indiciarios de si es o no maximalista, ¿ya? Si tiene más letras o más palabras o más punto y coma. Pero ¿no te parece a ti que, y nos lo decía la semana pasada nuestra entrevistada Daniel Saror, que ella es doctora de la Universidad de Chile, abogada, nos decía, hasta antes de este proceso nosotros sabíamos qué cosas debíamos esperar que estuvieran dentro de una constitución? Y esa cancha se abrió completamente y hoy día pareciera ser que cualquier cosa puede estar dentro de esa constitución. Y como lo hemos dicho en este programa y lo ha hecho ver Miguel, los ismos, como dice Miguel, es decir, toda esta corriente identitaria ha aparecido con mucha fuerza y ha provocado que cada uno de los distintos grupos de interés, ni siquiera sectores políticos, grupos de interés, quieran dejar puesta su banderita. Y esto provoca que existan normas y disposiciones que uno dice: "Oye, pero esta cuestión es como que es un poquito una mezcolanza, porque parece que pusieron lo que quería este más lo que quería el otro, y al final le agregaron plurinacional y paritario, entonces ahí todos quedamos de acuerdo". ¿No te parece que esta lógica de decir que es maximalista pasa más bien por querer abarcar cuestiones que tradicionalmente nosotros hemos entendido no son materia de una constitución, sino que son estrictamente materia de ley, que en la extensión del texto? A ver, lo primero que nada, yo cuando hablé del maximalismo, a mí me faltó señalar algo, cuál en realidad es lo que yo pienso que en lo que va la Constitución hasta ahora. Yo creo que en realidad es una Constitución con apariencia de maximalismo. Y digo apariencia de maximalismo entre comillas, y yo lo había dicho porque hay muchas normas que se repiten en el legislador. Y además, yo quiero, aquí voy a poner un ejemplo de uno de los temas. Yo no soy experto en derecho constitucional, fui ayudante de la cátedra de derecho político en alguna oportunidad, y solamente en mi tesis doctoral tengo un capítulo relacionado con constitución económica y tecnología. Pero me llama la atención, por ejemplo, la consagración del principio de neutralidad en la red. ¿Ya? Fíjate lo que te estoy diciendo. En mi tesis doctoral yo digo que no existe un concepto unívoco hoy día en la Ley General de Telecomunicaciones de lo que se entiende por neutralidad en la red. ¿Ya? Y hago todo un análisis de la historia de la ley, en que para los grupos de la sociedad civil significa una cosa, la libertad, ¿cierto?, de poder acceder a la red, pero para aquellos que entienden que la neutralidad de la red es solamente impedir que haya discriminación arbitraria que altere las normas de funcionamiento de la competencia, entonces para ellos eso sería neutralidad en la red. Entonces, si te das cuenta, no existe un concepto unívoco, no hay acuerdo sobre lo que se entiende por neutralidad en la red. Entonces, cuando uno va y se consagra este principio de neutralidad en la red, en el fondo estamos consagrando, en mi juicio, un concepto vacío. Y dice que las obligaciones, las condiciones, etcétera, y los límites serán establecidos por ley. Claro. Entonces, es una apariencia de maximalismo. Consagramos una norma en el campo de la tecnología. Hay muchas otras normas muy interesantes, en protección de datos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, esto es derechamente, la neutralidad de la red es un problema de legalidad, no es un problema de constitucionalidad. Por eso digo yo que en realidad estamos, y este es un ejemplo, podríamos nombrar muchos más, de lo que es la apariencia de maximalismo. Sí. Eso, y es complejo porque efectivamente, fíjate tú que cuando tú hablaste del problema del plurinacionalismo, ¿cierto? Los grupos identitarios, los grupos de interés, ¿cierto?, que querían dejar consagrado o sea, cuando se estaba en iniciativas populares,
en el periodo de iniciativas populares, se hablaba del derecho al cuerpo. Mm. Yo no entendía lo que era el derecho al cuerpo, cuando me di cuenta que eran grupos, ¿cierto?, interesados en el arte o la danza que querían dejar consagrados los movimientos corporales, ¿cierto?, dentro del ámbito constitucional. Entonces yo me pregunto, creo que no fue recogido, la verdad, porque es muy difícil seguir, hay que ser muy honesto, tremendamente difícil seguir el ritmo de la vértigo. convención, porque uno tiene que vivir, pues, tiene que hacer otras cosas durante el día a día, y trata de seguir el resumen, y es agobiante. Entonces, pero tengo entendido que esa norma no prosperó. Entonces pareciera que todos querían de otra manera consagrar lo que les interesa a la Constitución. La pregunta, ¿es realmente necesario? ¿Ya? Yo estimo que no, por lo menos en el caso que yo te dije, Sí. del tema de la neutralidad de la red, no, a mi juicio no era necesario. ¿Ya? Miguel Araya. Oye, Humberto, y pensando en otro ejemplo, respecto a una cuestión que sí resultó consagrada, aprobada en el Pleno el 15 de marzo pasado, y considerando además que eres decano de una universidad católica, ¿cuál es tu posición respecto a la aprobación de la interrupción del aborto, del embarazo? Mira, mi posición, yo voy a hablar del punto de vista jurídico. Yo creo que, y para eso voy a poner un ejemplo, una noticia que apareció el día de ayer, que se filtró una propuesta de fallo en Estados Unidos, ¿ya? Donde de alguna otra manera iban a dejar sin efecto la posibilidad, si tú quieres, de interrupción de la vida, y que sea aplicable a todos los estados en Estados Unidos. Iba a dejar sin efecto un fallo de hace 50 años atrás, y decía, si uno lee con detalle, ¿por qué lo cito? Porque mi juicio tiene que ver con este tema. Decía que la posibilidad de interrumpir o no el embarazo es un problema del legislador, no de los tribunales de justicia. No sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llamaba Separados pero Iguales, que hablaba, bueno, Separados por Iguales, cuéntala de una otra manera, perdone que lo cuente así, pero yo creo que es más didáctico para que la gente entienda el problema. En el problema racial, se sabe que los negros en alguna época viajaban, perdón que diga la expresión negro, en realidad debería decir la gente de color, me retracto, digo la gente de color, viajaba, ¿cierto? Iba a ciertas escuelas, usaba ciertos buses, ¿ya? Versus la gente blanca, ¿cierto? Que viajaba en sus propios buses, ¿cierto? Y no podía mezclarse, ¿cierto? En algunos estados. Entonces, relata, ¿cierto?, el caso de una mujer de color que se sube a un transporte público, ¿cierto?, que era destinado a blancos, ¿cierto?, la bajan y ahí se genera un caso. Y los alegatos de los abogados en ese momento, aquellos que eran partidarios de la segregación racial, decían que este problema era un problema de legislación. No era un problema que tenía que ser conocido por los tribunales de justicia. En ese momento, ¿cierto?, ganó la tesis de que en realidad tenía que ser resuelto a través del tribunal del tribunal, ¿cierto?, el máximo tribunal de Estados Unidos. En este mismo sentido, pareciera que ahora, con ese fallo, se está dejando sin efecto la tesis adoptada hace 50 años, en ese caso, y también en materia de interrupción del embarazo, y se dice que no, que en el fondo hay que dejar el problema a que los estados resuelvan por la vía legislativa. En Estados Unidos hay 15 estados que prohíben el aborto. Puede que me equivoque, pero más o menos por ahí va el número. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿la interrupción del embarazo era una norma que debía ser consagrada, o la no interrupción del embarazo, o la interrupción del embarazo, debe ser una norma consagrada a nivel constitucional? Y este es un problema técnico, ¿ya? La verdad es que depende de la decisión que adopte la gente. Entonces, yo no puedo hablar por lo que piensa la Universidad Católica, ¿cierto?, del norte, o la iglesia, no tengo ninguna autoridad para decir eso. Yo tengo mi opinión personal al respecto, pero yo en realidad, perdón, tú querías preguntar algo parecido. No, quería ser incisivo, porque tú dices, mira, esto en realidad es un problema técnico. Entonces la pregunta es, ¿debió quedar consagrado en la Constitución, o más bien debimos haber consagrado los principios, ¿no es cierto?, del derecho a la vida,
y luego que esto quedase entregado al juego de la democracia en las generaciones futuras? Bueno, yo quiero ser bien honesto contigo. Yo no tengo hoy día, no he madurado suficientemente esa respuesta. ¿Ya? Yo sé que existen las dos vías para hacerlo. Ahora, si la convención constituyente aprueba, ¿cierto?, que se haga de esa forma, después tiene que ser ratificado en el plebiscito. Hay algunos que dicen que, que el hecho de haberse consagrado la interrupción del embarazo como norma constitucional puede ser una de las razones para que mucha gente vote rechazo. Hay algunos que dicen eso. Y hay otros que dicen que al revés, que justamente como se consagró, es una norma que va a servir para que la gente vote a prueba. ¿Ya? Yo, en cuanto a técnica legislativa, no tengo claridad, porque yo te dije, no soy constitucionalista. Está bien. ¿Ya? Yo sé que en el fondo piensa de la forma. Hoy día no tengo posición al respecto. Claro, pero el punto exacto era otro, porque lo que estábamos discutiendo respecto del maximalismo no de la Constitución. El ejemplo era el aborto. Yo en lo personal soy de los primeros que tú señalabas. Creo que es una mala idea ponerlo en la Constitución, más allá de si es técnicamente o no viable, sino que simplemente porque te vas a ganar el voto en contra de toda la iglesia evangélica de un plumazo. Eso va a ser el efecto inmediato. Por lo tanto, hay que buscar poner en el texto cuestiones que no generen una profunda división, por más que sea una cuestión que desde mi punto de vista está ya democráticamente resuelta y bien resuelta. El punto era otro, reitero. Y si tú ves maximalismo, porque yo veo este ejemplo desde el punto de vista del maximalismo, y para mí ahí sí lo hay. Bueno, por eso te digo, o sea, yo entiendo tu punto de vista. Lo que yo digo es que hoy día no estoy convencido, en ese caso, en el ejemplo que tú me estás poniendo, ¿cierto? Que técnicamente, no estoy hablando si a mí me gusta o no me gusta, estoy hablando técnicamente, ¿ya? Técnicamente, si en el fondo era o no correcto. Lo que sí concuerdo contigo es que es uno de los puntos que más que generar unión, genera división, ¿ya? Y hay muchos otros ejemplos en la Carta Fundamental que se está proponiendo hoy día, que también generan división y no generan unión. ¿Ya? Entonces... Oye, Humberto, ¿sí? Perdona, mira, nos quedan 10 minutos de este bloque y te quiero llevar a un escenario que es un poquito de ficción, no quiero que se malentienda ni por ti como nuestro invitado ni por nuestros auditores, pero quisiera ponerme en el escenario de que, según señalan las encuestas, existe una probabilidad, digámoslo de la siguiente manera, hoy día de que este texto se apruebe, pero también existe la probabilidad de que este texto sea rechazado. ¿Ya? Yo he planteado y me han dado en la cabeza con mi idea ya en varias oportunidades, pero he planteado que en un futuro proceso constituyente, a mí me parece que hay 2 o 3 cosas que podrían ser sano incorporar. Y una de esas es la presencia permanente de comisiones conformadas por los decanos y los rectores de las universidades de Chile, por los expresidentes de la República, comisiones sin derecho a voto, pero consultivas, porque me queda la sensación, y quisiera escuchar tu opinión, muy libre, incluso saliéndote del cargo de decano, me queda la sensación de que finalmente la convención y las distintas comisiones escucharon a quien querían escuchar. Entonces, le daban tiempo al que estaba, mire, este nos viene a hablar de los animales, porque es animalista, escuchémoslo harto rato, y a la CPC no la recibimos, y si hay alguien que quiere hablarnos de procesos productivos, tampoco lo recibimos. Entonces, que nos imaginemos eventualmente un futuro proceso con una integración mucho más plural, sin perjuicio de que exista también la elección de los convencionales, que son finalmente los que van a decidir con su voto el texto definitivo. ¿Le pondríamos Consejo de Estado a ese comité o no? Podría ser. A ver, pero tú quieres que la propuesta, este consejo, tú dices para la implementación, ya sea de si gana la prueba. Me lo imagino mira, es que voy a tomar el proceso que... Es que necesito que me pongas el ejemplo para poder en el fondo responder. Te voy a poner como ejemplo el proceso en Irlanda. En Irlanda han tenido varios procesos de modificación constitucional, y en estos procesos los convencionales, porque tienen convencionales que son electos por sorteo, pero además esa convención es conformada por políticos, por expertos, participan de sesiones donde se profundizan los temas, donde se entrenan ciertas materias para igualar conocimientos, y luego ellos producen un acuerdo político. Y ese acuerdo político es redactado por especialistas y es este texto redactado final el que se somete a aprobación.
y la aprobación en las materias que han modificado, aborto libre, matrimonio igualitario, la supresión Sí, del delito de blasfemia, la reducción de la edad para ser presidente, son sí, aprobaciones muy mayoritarias, o sea, sobre el 60% todas. Entonces, lo planteo como sí. proceso. No quiero quitarle el valor democrático de la decisión del representante. Lo que creo conveniente es que las voces de los distintos sectores de la sociedad estén adecuadamente representadas y participen de ese debate. No sé si se entiende. Pues, de nuevo, dame en la cabeza si tú quieres, no tengo problema, digamos. No, 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 pero yo creo que tú estás partiendo del supuesto que gana el rechazo. Me puse en ese ejemplo. Sí, bueno, mira, Perdona, el ejemplo es incluso, ¿Mm? un paréntesis súper corto, e incluso, supongamos que gane el apruebo, porque como aparentemente pudiese ocurrir, va a ¿Mm? ser por un margen muy estrecho. Y si nosotros creemos que el proceso constituyente va a terminar el 4 de septiembre, estamos todos equivocados. Este proceso va a seguir por mucho tiempo. Entonces, Mm, ¿Mm? sí, a ver, eh, bueno, hay varias diferencias entre el proceso irlandés y el proceso nuevo. Si tú te das cuenta, el proceso irlandés fueron ciertos temas nomás los que se Así es, tocaron, po. correcto. Aquí justamente estábamos hablando que hay una infinidad de temas en la Convención Constitucional que, que eso hace de partida que la diferencia sea enorme, ¿ya? Mira, yo creo que ¿qué me hubiera gustado a mí? La verdad, yo sí estaba convencido de que tenía que ser por convencionales elegidos todos por el pueblo, por decirlo así, ¿ya? Primero que todo porque me guste o no, aun cuando yo sea abogado, o nosotros todos somos abogados y tenemos ganas de que las normas se redacten de una forma que a lo mejor sea más fácil entenderla, que haya un poquito más de coherencia, uno también tiene que entender que todo el mundo tiene derecho a participar, ¿ya? Y eso es un poco las reglas de la democracia, esa es mi opinión, ¿ya? Ahora, si tuviéramos que poner en un escenario hipotético, yo sí creo que hoy día el tema está complejo, que podría ser apruebo, podría ser rechazo. Si es apruebo, como te decía, quien va a tener que dictar muchas de las leyes es el actual Parlamento. El actual Parlamento donde el gobierno no tiene mayoría, no sustancial, a lo mejor no la necesaria. Y hoy día, por ejemplo, apareció un artículo en el Mostrador donde decía las trabas, y dentro de las trabas señalaban que, como ejemplo, la creación de los tribunales contenciosos administrativos de la Constitución del 25, que nunca se implementaron. Entonces podría darse la situación que en nuestro país también se diera eso, con Lo, muchas de las normas que hoy día están siendo aprobadas, lo hemos ¿ya? dicho Entonces, aquí, en más de alguna oportunidad seguramente. por cierto. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que eh, a lo mejor, tal vez, si ganara el rechazo, a lo mejor uno podría buscar otro mecanismo, no lo sé. Un mecanismo a lo mejor que busque, eh, eh, yo diría, subsanar los defectos que a lo mejor se han encontrado en este proceso. No es más que eso. A lo mejor podemos tomar el ejemplo irlandés. No sé si será el más adecuado. Ellos son 5 millones de habitantes. Nosotros, no sé, 18 millones aproximadamente. Es un tema que no es menor. Yo no tengo hoy día, no, si bien es cierto, a lo mejor me he hecho la pregunta, particularmente porque en las últimas semanas había una tendencia al alza del rechazo. Sin perjuicio de ello, hay un artículo interesante de Marta Lagos, también en el Mostrador, donde dice que hay un error en las encuestas, particularmente porque el voto del plebiscito de salida es obligatorio, no es voluntario. Entonces, en ese caso, eso podría... y ella hace un vaticinio que dice que por eso en realidad debería ganar el apruebo, ¿ya? Yo la verdad no me atrevería a dar un resultado Sí. Oye, tan lapidario. nos quedan 3 minutos. Miguel Ángel Araya. Claro, acá enfrentamos el gran problema, yo concuerdo con Humberto en este punto, de la enorme diferencia con otros procesos como el que se señala de Irlanda. Nosotros optamos por este mecanismo como una manera de resolver la grave crisis política.
Por lo tanto, lo que estaba ocurriendo en noviembre del 19 era o renunciaban todos o teníamos este acuerdo. Se optó por esto para bien o para mal, así fue. Pero el tema era fuera Piñera. Eso era lo que estaba en discusión. Y eso, como tenía una derivada que afectaba a toda la clase política, los apresuró a llegar a este acuerdo. En consecuencia, no podemos perder de vista, creo yo, la necesidad de zanjar la crisis. Si se estira, si se alarga el proceso constituyente, vamos a seguir con un estallido social que sigue allá afuera. Eso es complejo. Humberto, tenemos un par de minutos para tus ideas finales y que cerremos. Claro. Bueno, yo no sé si en realidad la Constitución hoy día es el mecanismo para solucionar el estallido social. Pareciera que en un momento la gente vio que esta firma, ¿cierto?, de la reforma constitucional era como la solución a todos los problemas que estamos enfrentando, que son de distinto tipo. Agotamiento del modelo, ¿cierto?, neoliberal, un aumento, ¿cierto?, de las necesidades, un crecimiento económico de alguna u otra manera, si ustedes quieren uniforme, no uniforme, que impactó a la gente y el nivel de endeudamiento, la poca accesibilidad a los derechos sociales, salud, educación, el tema previsional. Yo no sé si en realidad a lo mejor la gente lo vio en su momento como que era la Constitución la solución a la madre o la solución a todos estos problemas, y la verdad es que no lo es. Nosotros sabemos que no lo es. Obviamente que tiene influencia, porque la Constitución te da alguna influencia, influye, te da los principios, ¿cierto? Las guía. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado con las expectativas de la gente, ¿ya? Yo creo que eso es, y es peligroso, sí, es cierto que es peligroso extender el tema del debate constitucional, pero yo tengo la sensación de que hoy día es posible a lo mejor atacar algunos de los problemas sociales, no por la vía constitucional, sino a lo mejor por una vía de reforma tributaria. No sé si será el mejor momento, pero es que nunca hay un buen momento, Lorenzo. No, Para una reforma tributaria nunca hay un buen momento. Mm. Eso sería en términos bastante simples. Oye, estimado Humberto, te queremos agradecer enormemente. Yo sé que tomarse el tiempo para estas cosas, aparte de todo el trabajo que ustedes tienen, siempre es un esfuerzo, así que agradecidos de haberte tenido aquí en la radio, compartiendo con nuestros auditores de Osorno y Puerto Montt. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Miguel, por dejarme participar y de alguna otra manera tratar de manifestar algunas ideas en realidad respecto a este tema tan complicado, tan difícil que hoy día estamos enfrentando, pero hay que tener esperanza. Yo creo que somos un buen pueblo, eso es lo que yo creo en general. Muchas gracias, Humberto, un agrado. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional. Ya, pues, don Humberto. Ya, pues, muchas gracias. Bien, ya estamos en nuestro segundo bloque. Oye, Miguel, algunas cosas interesantes en la conversación con el decano Humberto Carrasco. Yo destacaría la idea que él nos plantea, ¿no es cierto?, sin entrar en el tema de pesar los textos, pero sí desde un punto de vista lógico. Él nos dice, mira, esto no es en estricto rigor una constitución maximalista, toda vez que hay muchas materias que quedan entregadas a la ley, sin perjuicio de que quedan enunciadas algunas de ellas, con mayor o menor regulación, en la Constitución. A mí me parece que esa es una idea que efectivamente uno podría tomar en consideración y empezar a revisar, bueno, qué tan profunda es la regulación que hizo la Convención. Claro, yo comparto la idea general, que no sería una constitución maximalista, pero sí hay ciertos aspectos que desde mi punto de vista están sobre regulados. Estoy pensando específicamente a propósito de lo que comentábamos con Humberto, en relación, por ejemplo, a la interrupción del embarazo. Yo creo que eso es una cuestión de carácter absolutamente legal,
que no tiene absolutamente nada que hacer en la Constitución y que además genera una cuestión compleja desde que divide a la sociedad chilena. En lo personal, yo estoy completamente de acuerdo con la regulación sustantiva. Eh, Soy un firme defensor del derecho al aborto libre, pero creo que no tiene nada que hacer en una constitución. Creo que eso no ayuda. Sí, bueno, y tuvimos ahí una conversación bien interesante desde el punto de vista técnico, precisamente de si era adecuado o no dejarlo regulado a nivel constitucional, si era más bien la ley la que debía regularlo, etcétera. Efectivamente, yo creo que es un tema que no ayuda y que, así como tú te manifiestas, ¿no es cierto?, a favor, seguramente hay personas y algunos de nuestros auditores que estarán completamente en contra y podrán encontrar en esa en disposición un motivo para rechazar esta propuesta de texto constitucional. Dicen algunos que esta constitución, que ya tiene 418 artículos aprobados, tiene una razón para cada chileno para poder aprobarla o rechazarla, porque son tantas las materias que toca y tantos los artículos que toca, que efectivamente da pie para que uno pueda decir, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta. Bueno, en fin. Miguel, vamos a lo sustantivo. Esta semana tuvimos varios plenos que revisaron segundos informes de comisiones, entre ellos la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se terminó de regular una materia relevante, que era la protección de la propiedad privada ante la expropiación por parte del Estado. Tuvimos también la Comisión de Conocimientos, donde se aprobaron otras materias, y tuvimos el pleno respecto, que es el más importante para no darnos muchas vueltas, el pleno sobre sistema político que eh, se realizó el día viernes. ¿Qué opinión te merece la aprobación de esas materias? Hay defectos. Evidentemente hay una falta de rigor, si se quiere, en las regulaciones. Las normas terminan siendo un poco contradictorias. Eso ocurre precisamente a propósito de la norma que regula la expropiación. Yo pienso que ahí hay cierto prejuicio. Parece no entenderse que los derechos fundamentales, y el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, son, desde el punto de vista jurídico, para que nos entiendan quienes nos escuchen y nos ven, equivalentes. Es decir, son todos iguales. Esto es un tecnicismo jurídico, pero es la forma que permite que la teoría, la estructura de derechos fundamentales funcione. Yo puedo entender que exista cierta suspicacia respecto al derecho de propiedad, desde que ha servido de base para toda la estructura abusiva que se construyó y se consolidó en la Constitución del 80. Cuando digo estructura abusiva me refiero al sistema político-económico impulsado por el neoliberalismo, que ha significado las odiosas diferencias que tenemos que enfrentar los chilenos. Pero eso no significa que se trate de limitar o que el objetivo sea limitar el derecho de propiedad a situaciones que pueden significar, en definitiva, un contrasentido y transformarse en obstáculos al desarrollo del país. Esperemos que estas cuestiones sean resueltas o bien por la Comisión de Armonización o bien por la regulación legal que va a venir después. Estoy pensando precisamente en lo que tú señalabas, reitero, respecto al artículo de la expropiación, que si bien es cierto, parte estableciendo el previo pago del precio, para mí la discusión no está en el tema del justo precio. Yo coincido contigo en que el justo precio es una opción absolutamente clara. Justo precio, incluso para que las personas que nos ven y nos escuchan lo puedan entender, va incluso más allá del precio de mercado. El justo precio puede ser más que el precio de mercado. El punto está en la última parte del artículo, en donde establece la posibilidad de modalidades del reclamo respecto a modalidades de pago. Porque eso puede significar, por ejemplo, el pago en cuotas, ¿no? Y eso indudablemente es una cuestión que atenta contra este derecho fundamental y que además tiene una significación muy particular respecto de la historia de nuestro país. Los procesos que se llevaron a cabo a propósito, primero, de la reforma agraria del presidente, iniciada por el presidente Alessandri, continuaba con Frei y seguía por Salvador Allende, generó un hito divisorio en el país. Entonces, hay que ser bien cauto en esas materias.
En lo que se refiere a las demás aprobaciones, me parece que van por el correcto camino. Lo que se hizo el día viernes respecto del sistema político me parece que está correcto. Se dotó efectivamente a la Cámara de las Regiones de más atribuciones, atribuciones que son fundamentales respecto de materias tan importantes como presupuestos, como acusación constitucional, y en consecuencia vemos una Cámara Regional bastante más poderosa, lo que va a significar, en definitiva, continuar con el régimen bicameral. También es importante tener presente que el acuerdo alcanzado fue bastante mayoritario. Se votó desde el Frente Amplio hasta la derecha. Convencional como Raúl Celis, que lo hemos tenido invitado acá muchas veces, no, solo dos, pero bueno, Raúl Celis, Monkever también contribuyeron con su voto. Eso me parece tremendamente relevante y destacado. Sí, para seguir en esa línea, en el tema del sistema político, efectivamente mejoró sustancialmente esta propuesta respecto de la propuesta, obviamente, de la primera y de la segunda también, eh, pero uno sigue apreciando dificultades importantes. Voy a hablar primero de lo general y después de lo particular. En lo general, y después igual quiero ir al derecho de propiedad, pero un poquito más adelante. En lo general, uno sigue dándose cuenta de que estos acuerdos son transacciones donde básicamente lo que ocurre es que los distintos grupos de interés al interior de la convención no son capaces, ¿no es cierto?, de hacer un proceso reflexivo, razonado, para elegir aquel sistema o aquella solución jurídica o técnica más acorde a las necesidades del país, sino que transan, que quede lo mío, yo dejo lo tuyo, entonces tú me apruebas esto y yo te dejo esto otro, y tenemos un sistema que no es un bicameralismo propiamente tal. El Congreso efectivamente no está compuesto por dos cámaras, el Congreso está compuesto exclusivamente por la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo tendría este segundo órgano, ¿no es cierto?, que sería la Cámara Territorial, que tiene atribuciones no en todas las materias de ley, sino que en ciertas materias específicas que requieran de este acuerdo regional. Pero hay cuestiones, como por ejemplo el sistema de pensiones, donde la Cámara de Regiones no va a tener ninguna atribución ni ninguna facultad de participar en esa discusión. Dicho eso, uno tendría que pensar, estoy todavía en lo general, cómo se engarza de manera sistémica, ¿no es cierto?, este sistema político y de producción de ley con la idea de un Estado regional. Y yo creo que lo que se produce es que tenemos un Estado regional debilitado, propuesto por y aprobado, ¿no es cierto?, en la parte de forma de Estado, pero debilitado por el capítulo de sistema político. Y esta frase es mía, vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, supeditadas las regiones al poder de la Cámara de las Metrópolis. Es decir, como la primera Cámara, la Cámara de Diputadas y Diputados, se elige en función de la proporcionalidad, es decir, la regla más cercana a un hombre un voto, las regiones que van a tener mayor peso en esa Cámara son la región metropolitana, Valparaíso, Viña, Concepción, Biobío, Talcahuano, Concepción. Esas regiones van a comandar y van a tener el mayor peso específico al interior de esta Cámara. Y las regiones no van a tener posibilidad en una serie de materias de contrapesar esas circunstancias. Podemos discutir si esto es correcto o si es incorrecto. A mí me parece que es un error cuando lo que se ha buscado es establecer un Estado con una organización, ¿no es cierto?, de Estado regional. Y limitándole a esta Cámara Territorial la posibilidad, ¿no es cierto?, de servir de contrapeso a la Cámara de Diputados. Sumado a eso, y con esto cierro y te doy la palabra, está una gran dificultad, y es que se ha decidido que la Cámara de las Diputadas y los Diputados esté conformado por al menos 155 miembros, así dice la Constitución, o sea, podría ser un poco más, no menos de 155. Y se tomó la decisión que esta Cámara sesiona con un tercio de los presentes, perdón, con un tercio de los diputados en ejercicio, y que toma sus decisiones por el 50+1
de los diputados presentes. Es decir, 26 diputados pueden aprobar una ley. 26 diputados pueden aprobar una ley en cualquier materia. Y como esta es una mirada sistémica, tenemos que caer ahora en una materia que le corresponde a la Comisión de Justicia, que ya se aprobó sin todas las facultades, o sea, es noticia en desarrollo todavía, que es el tribunal o la Corte Constitucional, que va a reemplazar al Tribunal Constitucional, y que en principio no tendría facultades de revisión preventiva de constitucionalidad de la ley. Entonces, si yo tomo esto de manera integral, a mí me parece que los defectos siguen. Podremos discutir qué espacios quedan para mejorar esto. Yo no comparto, fíjate, tu punto de vista. No veo ese debilitamiento del sistema regional porque no sé cuál es el parámetro comparativo que tú utilizas. ¿Debilitado frente a qué? El regionalismo Perdona, Miguel, en abstracto, disculpa que te interrumpa, en abstracto, porque claro. es una propuesta, no teníamos un modelo regional, esta idea de comparar con la Constitución del 80, tratemos de sacarla de la mesa, porque no es el ejercicio que estamos haciendo. Se propone un Estado regional. Pero que ese es precisamente el ejercicio que hay que hacer. Es decir, ¿cuáles son hoy día las facultades y atribuciones de las regiones? Son cero. Lo que viene en la propuesta es infinitamente superior a lo que hay. En consecuencia, no veo respecto de qué, claro, con tu corrección, respecto a un hipotético ideal sistema regional, claro, podrán no ser perfectos, podrán no ser todos los regionalistas que se quiera, pero es mucho más de lo que tenemos hoy día. Con respecto a lo segundo, a estos hierros, por así decirlo, que tú notas en los mecanismos de aprobación de ley, bueno, sucede que a mí me parece de lo más natural que una Cámara deba funcionar con las personas que van. No podrá trancarse el proceso legislativo porque simplemente puedan existir eventuales maniobras para quitarle quórum al funcionamiento democrático. Y estarán además regulados los mecanismos para que se apliquen las sanciones respectivas a quienes no concurran a las sesiones sin justa causa. Por lo tanto, me parece del todo razonable. Bien está que los futuros congresistas estén absolutamente obligados a concurrir al cumplimiento de sus funciones. Sí, pero no es el punto. Además, hay que tener presente otra cuestión bien interesante que se aprobó también el viernes recién pasado, que dice relación con el sistema electoral. Se había impulsado por muchos sectores, particularmente aquellos que se encuentran representados en la constituyente por los grupos que podríamos denominar provenientes de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, que era esta idea de permitir las candidaturas de independientes en igualdad de condiciones que a los militantes de partidos políticos. Y de la misma manera constituir organizaciones políticas en igualdad con los partidos políticos sin toda la responsabilidad que trae asociado el tener un partido político. Eso me pareció excelente que se rechazara, desde que evita la atomización del Congreso futuro, desde que se evita la posibilidad de la existencia de el lenguaje que hemos venido, o que hemos, no nosotros usado, pero que ya conocemos por el devenir político, la existencia de díscolos. Eso va a permitir un mayor grado de coherencia en el desarrollo de las materias de ley. Me parece también un buen punto para la constituyente. En eso estamos 100% de acuerdo, lo último que tú planteas. Ahora, el tema de la concurrencia y del funcionamiento del Congreso, obviamente, de hecho, la Constitución actual establece el mismo quórum para sesionar, 1/3 de los diputados en ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es el elemento clave? Que hoy tenemos ciertas materias, podemos discutir si son las correctas o no, podemos discutir cuáles son las materias que debieran estar sujetas a quórum supramayoritario, ¿no es cierto? Y en eso no tengo ningún problema en hacerlo. Pero no puede ser que todas las normas, absolutamente todas, se puedan discutir con unas mayorías tan endebles. Ese es el punto que yo planteo. Respecto de lo que tú señalas, yo creo que en eso no hay discusión. Creo que afortunadamente se alcanzó ese desacuerdo, por así decirlo,
¿no es cierto? Es decir, la norma que proponía dar una cierta igualdad a cualquier organización política, en palabras de Atria, que también tendrían corte programático, de Fernando Atria, el convencional y abogado, era un error gravísimo y afortunadamente se bajaron algunas de los colectivos de ese acuerdo y finalmente tenemos una base de institucionalidad que debiera propender al fortalecimiento, ¿no es cierto?, de los partidos políticos. Habrá que ver luego cómo, si hay correcciones, esto ya es a nivel legal, del sistema electoral para propender a una, sino menor atomización, porque se ve difícil, ¿no es cierto?, tratar de excluir esta multiplicidad de partidos y representaciones que son una realidad hoy día, eh, sino probablemente propender, ¿no es cierto?, a sistemas de listas programáticas que nos permitan encauzar de mejor manera el proceso legislativo. Claro, este es un problema bastante difícil. Yo sé que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, probablemente esta cuestión les está pareciendo bastante mal, eh, porque frente a la grave crisis de los partidos políticos, defender los partidos políticos es complejo. El punto sobre el cual yo quiero hacer especial mención es que una cosa es la necesidad de la existencia de partidos políticos para el correcto funcionamiento del sistema democrático, que es de lo que estamos hablando, y otra cosa muy distinta es la realidad de los partidos políticos que tenemos en Chile. Por lo tanto, no hay que confundir la necesidad de la existencia con partidos políticos con defender lo que los partidos políticos han hecho en Chile. Eso es para mí relevante precisarlo. Ahora, hay una responsabilidad gigantesca de los partidos políticos de hacerse cargo de cumplir el llamado al que están convocados para, para el correcto funcionamiento de un sistema democrático. Como lo hemos venido repitiendo acá desde el inicio de este programa, recuerdas tú un poco después de octubre, de la revuelta de octubre, el gran problema de la clase política y de los partidos es que no resuelven problemas, para que la redundancia, sino que los crean. Eso tiene que terminar necesariamente. A propósito de crear problemas, nos van quedando un poquito más de 10 minutos de programa, Miguel. Entramos en una fase ya bastante final, ¿ya? Esta idea de que voy a esperar el texto definitivo, voy a esperar el texto definitivo para decidir, hay que empezar a achicarla un poquito porque tenemos 418 artículos ya aprobados en el borrador y ahora viene una fase de ciertas correcciones. En lo estrictamente político, por así decirlo, o decisorio, habrá que contarle a los auditores que existe una comisión que se llama la Comisión de Armonización. Originalmente esta comisión, lo hemos dicho en este programa, en palabras de los propios convencionales, solo tiene destacador para hacer presente incongruencias, duplicidades de texto, etcétera, pero no tiene ni lápiz para crear nuevos artículos, ni goma de borrar para eliminar artículos o disposiciones. Pero pareciera ser, atendía la evidencia de existir más de alguna materia que no ha quedado en absoluto bien regulada, que habría una especie de, primero, voces. Javiera Parada impulsó un movimiento, por una que nos una, se llama ese movimiento, por una constitución que nos una, que tenía precisamente como idea fuerza la de que se ampliaran las facultades de la Comisión de Armonización. Y por otro lado, pareciera ser también, en off lo he conversado con algunos convencionales, que existiría la idea de un poco de facto, ¿no es cierto?, darle más facultades a esta comisión, porque de todas maneras el texto vuelve al Pleno y que el Pleno luego decida si efectivamente lo que se resolvió, la indicación que se formuló, se ajusta o no a los acuerdos políticos alcanzados. ¿Qué materias, y te planteo un poco en la casuística, Miguel, qué materias yo creo que están hoy día muy al debe? En primer lugar, pluralismo jurídico, lo hemos conversado en este programa, el cual no tiene bordes de ninguna especie y creo que es fuente de problema a propósito de resolver o causar problemas. Tutela de derechos fundamentales que en principio estaría quedando radicada en un juzgado de primera instancia, eliminándose el actual recurso de protección. Lo que ya conversamos del derecho de propiedad, pero agrego un elemento más,
en la consagración del derecho, ¿no es cierto? Quedó establecido también que por ley simple se pueden declarar inapropiables cualquier clase de bienes, ¿ya? Porque la disposición señala que son inapropiables los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, los que la Constitución declare y los que la ley pudiese declarar en el futuro. La norma sobre expropiación y eventual pago en cuotas, la falta de protección de materias de propiedad industrial, que son importantísimas en el mundo moderno y en la economía actual. En mi opinión, la inexistencia de quórum calificados para ciertas materias, eh, la materia, ¿no es cierto?, relativa a esta acción constitucional, ¿no es cierto?, que no permitiría recurrir de inaplicabilidad por los ciudadanos, sino que solamente un juez de la instancia podría hacerlo. La posibilidad de emisión de deuda pública por las autonomías regionales y locales, y la norma sobre restitución de tierras, que también se aprobó esta semana, y que yo creo que es una cuestión que no nos da ahora para conversarla, ¿ya? Entonces, con estas materias que son las que a mí particularmente me causan mucha inquietud, ¿cómo ves tú el desarrollo de lo que viene? Porque efectivamente nos falta todavía, a pesar de la gran cantidad de artículos que tenemos, nos falta todavía para el texto final, porque el texto final va a ser sometido ahora a un proceso de coordinación, armonización y correcciones. Claro, varias cosas. Cuando se habla de la extensión de la actual constitución, es una cuestión que suena bonito, que impacta, pero que es falsa. Absolutamente falsa. Nuestra actual constitución tiene 140 y tantos artículos, cierto, y vamos en 300. Es la propuesta actual. 418. 418. Pero ocurre que alguien contó las palabras. Las palabras de la Constitución del 80 son 30.000, las que están aprobadas hasta la semana pasada, en todas las normas son 27.000, o sea, tiene 3.000 palabras menos. Por lo tanto, ese ya es un argumento aritmético para entender que esa presentación o esa postura es incorrecta. Pero además es incorrecta desde el punto de vista jurídico, desde que si hay abogados escuchándonos van a pensar que estoy diciendo un disparate, pero es para que se entienda. Nuestra Constitución no es solo los 140 y tantos artículos del librito que se llama Constitución, sino que está integrada además, para que lo sepan quienes nos ven y nos escuchan, por una serie de leyes que regulan materias específicas que se llaman leyes orgánicas constitucionales, que para los efectos de realidad son también Constitución. Por lo tanto, esa idea de un texto absolutamente extenso frente al mínimo que sería la Constitución del 80, eso no es correcto. En lo demás, en los demás puntos que tú tocaste, yo veo un desarrollo bastante armónico, me parece, a diferencia de lo que tú planteas, me parece que se han ido tomando decisiones que han significado un adecuado golpe de timón a posiciones que inicialmente no contribuían a resolver los problemas constitucionales. Desde ese punto de vista, yo veo con buenos ojos el desarrollo del modelo. Creo o tiendo a percibir que existe un cierto temor a la democracia. La democracia tiene que funcionar y la democracia siempre va a ser el libre juego de las mayorías. De eso se trata, así funciona. Tenemos que sacarnos un poco de nuestros códigos la idea de que deben existir cosas que deben estar absolutamente reguladas y garantizadas para que nadie las vaya a tocar. Las sociedades tienen derecho a darse el gobierno y a tomar las decisiones que estimen convenientes. Así funciona. Hay que sacarse de la cabeza esa idea de establecer los amarres, como se denominó, recuerdo, en la nomenclatura noventera, estas trabas que tenía la Constitución del 80 específicamente para impedir el libre juego democrático. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, Miguel, con esto último que tú estás diciendo. Sin perjuicio de eso, referirme a esta idea de pesar los textos. Efectivamente, lo que tú señalas respecto a las leyes orgánicas constitucionales, esas leyes van a existir igual. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día tienen un quórum que las hace difíciles de modificar, ¿ya? Y por lo tanto, claro, uno diría, mira, son parte extensa, ¿no es cierto?, de la actual Constitución. Pero no se refiere uno a la extensión de este texto constitucional porque tenga más o menos artículos. Podría tener muy poquitos, ojo,
podría tener muy poquitos e igual haberse extendido a materias que no son propiamente constitucionales. Esa es la crítica que se hace, y no en oposición a la Constitución del 80, porque, insisto, la Constitución del 80 está fuera de este debate. Es en oposición a la lógica de una Constitución adecuada para un Estado democrático de corte más liberal. Y es No, precisamente pero es que ese precisamente lo que tú ejercicio estás señalando. ese ejercicio que estás haciendo tú parte de una premisa que es absolutamente errónea desde mi punto de vista. No es posible sostener que la Constitución Política de 1980 no forma parte del problema. Es el problema, No, no, pero da es lo la que mismo. estamos cambiando. Sí, Es pero que no da lo mismo. es que no la No da estamos, lo mismo. Miguel, no la estamos modificando, estamos produciendo un nuevo texto. Entonces hay que analizar este. Claro, porque estamos, mira, hay una cuestión. Pero espérate, perdona, es que para cerrar la idea, perdona, y en relación, ¿no es cierto?, con la coherencia que ha ido adquiriendo el texto, ¿no es cierto?, en el sentido que tú lo planteas, la verdad sea dicha, este cambio se produjo desde, diría yo, aprobadas unas 200 o 250 normas aproximadamente. Dentro de ese primer grupo de normas, hay algunas que están aprobadas y que no han sufrido ninguna corrección. Entonces uno puede hacer un esfuerzo de tratar de decir, mire, que esto ha ido cambiando, que ahora estamos bien, pero la verdad sea dicha, tenemos materias que no han quedado bien resueltas. Pluralismo jurídico, te voy a insistir en ese punto, es decir, justicias paralelas para los pueblos originarios, quedó sin ningún tipo de borde. Y no sé si va a ser posible corregirse, de que sea corregido por la Comisión de Armonización. Nos quedan 3 O minutos. sea, el ejercicio del derecho es resolver problemas. Y todos quienes participan del proceso jurisdiccional, tanto los tribunales en sí mismos como quienes coadyuvamos a su funcionamiento, hemos encontrado siempre los caminos para resolver esos problemas. No existe norma jurídica perfecta, eso no existe. Ni antes, ni ayer, ni mañana, eso no va a pasar. Que existan deficiencias siempre va a pasar y siempre se va a corregir. Yo no veo allí realmente un gran problema. Veo mucho más potente la creación de espacios que antes no existían. Para su correcto funcionamiento, si algo quedó mal diseñado, se corrige. No veo allí un obstáculo. Es norma constitucional, Miguel. Es norma Claro, se constitucional, corrige. sí. Pero no vamos a llegar y corregirla así como se nos antoje. No, pues nada se hace como se nos antoje, pues todo es producto libre juego democrático. Eh, Te falta un poco de fe, querido amigo. Claro, esta no es una cuestión de fe, Miguel. Es una cuestión que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la norma constitucional, independiente o separada de la norma legal, va a generar o va a crear una determinada realidad jurídica que unos van a empezar a tratar de empujar y de la cual eventualmente otros no van a estar de acuerdo. Las materias que estamos mencionando son materias que se van a demorar muchos años en asentarse. Comparto plenamente la lógica de que la Constitución, al ser más breve, más mínima, deja entregado de mucho mejor manera al libre juego de la democracia la toma de las decisiones de la sociedad. Pero aquí hay que tener muy presente una cosa. La democracia no es simplemente la suma de las voluntades que conforman la mayoría del 50+1, sino que es particularmente un sistema, un modelo en el que debemos ser capaces de cautelar y proteger los derechos de las minorías. Y es este el llamado que ha existido probablemente en el núcleo del movimiento social. Porque cuando tú tienes una constitución pétrea con leyes orgánicas constitucionales como la Constitución del 80, las minorías no fueron capaces de hacerse escuchar. Bueno, en este caso, si establecemos cuestiones de este tipo que generan errores, podemos ver minorías afectadas y que van a ser superadas por minorías además muy circunstanciales y por por mayorías circunstanciales y por mayorías muy débiles. Nos queda un minuto, Miguel. Cierre usted para que no me diga que lo dejé sin tiempo. Chuta, no nos da el tiempo para el cierre. Lo importante es tener presente lo siguiente. Una cuestión que yo suscribo que tú planteaste. Es inevitable la existencia de una nueva constitución. Eso va a ocurrir.
con absoluta claridad. Y esa nueva constitución, lo importante es que va a significar el comienzo de un nuevo ciclo. Yo tengo la plena confianza que este sistema va a resultar exitoso. No me cabe duda que ello va a pasar. Y programas como este, para quienes nos ven y nos escuchan, contribuyen precisamente al debate de las ideas de manera tal de poder contrastar las diferentes posiciones y avanzar hacia un sistema que nos permita, vuelvo a reiterar, la necesidad de que las decisiones estén radicadas en el pueblo y que sea ese pueblo quien se dé el gobierno y las soluciones que estime pertinentes. Estamos en eso 1000% de acuerdo. Estimado Miguel, se nos fue el programa. La próxima semana vamos a tener a otro invitado, también espero del ámbito jurídico. Estamos conversando con un par de decanos de facultades de escuelas de Derecho. Así que les vamos a dejar esa sorpresa anticipada. ¿Se despide usted, don Miguel? Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias a quienes nos escuchan. Se está poniendo más interesante el programa, ¿eh? Ya estamos a la altura en que vamos a discutir un poquito más, ya no estamos tan de acuerdo con todas las cosas. Así es. Y con ustedes nos encontramos en un nuevo Zoom constitucional la próxima semana.